muchas gracias por esto, Alberto, porque bueno, nos interesa mucho hacer estas cosas, hablar con expertos, hacer estas conversaciones que sean de tú a tú, que yo creo que es donde realmente salen las cosas interesantes, ¿no? Una conversación así fluida. Sí, sí. Y si quieres, cuéntanos, empieza por contarnos un poco tu experiencia como formador, bueno, te dedicas a esto, cuéntanos un poco tu background, si quieres. Sí. Bueno, yo soy doctor ingeniero industrial, hice la carrera en Bilbao, aquí en la Universidad de Ingenieros de Bilbao. Y bueno, toda mi vida, desde que empecé a trabajar, que ya tengo 49 años, ya han sido casi, yo creo, 25 años de experiencia. Yo he estado siempre metido en el mundo de las empresas, intentando ayudar a mejorar su cuenta de resultados, ¿no? Pues aumentando su facturación o reduciendo sus gastos, ¿no? Entonces, bueno, ya hace unos años, hace 5 años, me puse por mi cuenta a hacer lo mismo que hacía, consultoría, pero ya soy yo el que contacto con el cliente, etcétera, ¿no? Y de ahí nace también es la parte de consultoría, pero también está la parte de formación, porque creo que es importante que la gente sepa, ¿no? Es decir, yo no soy el típico consultor que te da una caja negra y ahí no, ahí nadie sabe, viene ahí el gurú. No, yo prefiero que la gente sepa, que conozca todo lo que yo sé, de forma que exponenciamos mucho más. Una cosa que me da cuenta además que digamos que la esencia de mi trabajo realmente o de cualquier consultor está en eso, en escuchar a las personas porque las ideas realmente las tienen ellos, ¿no? Yo creo que un consultor o un buen consultor, bajo mi punto de vista, lo que tiene que hacer es un poco ir tirando del hilo y de ahí salen las ideas geniales. Yo en mi experiencia profesional he visto ideas muy buenas que tirando de un hilo haciendo que la gente, un poco la idea es que la gente llegue a donde tú quieres que llegue, ¿no? Pero es que lo superan la mayor parte de las veces. Y sobre todo, ¿por qué eso? Porque el ser humano al final lo que quiere es ser escuchado, ¿no? Si tú va un consultor o un formador, ¿no? Y va ahí con la verdad absoluta, pues eso no le gusta a nadie. Lo que le gusta es darle, creo yo, darle ideas para que ellos vayan tirando, ¿no? Para mí hay un concepto que me parece brutal, que es japonés, es suhari, ¿no? Suhari son tres partes, ¿no? Su, ha, iri. Su viene a decir follow the rules, ¿no? Sigue las reglas, ¿no? Primero, para hacer cualquier cosa, que es la parte de la formación, es, oye, pues dame el conocimiento actual, dame el estado del arte, dime lo que hay, ¿vale? Es el su. Luego está el ha, el que es el break the rules, ¿no? Rompe las reglas, vale, ya sabes cómo se hace, cómo es el paradigma actual. Ahora haz pequeños cambios incrementales para mejorar esa formación que te he dado, hazle cambios, adáptala a tu empresa, a tu idiosincrasia de la empresa. Y luego, por último, está el RI, el be the rules, ¿no? Es decir, ya rompe el paradigma. Suena así un poco romper el paradigma, pero es que realmente cuando vas a las empresas y alguno te dice, le preguntas, ¿y esto por qué haces así? Porque siempre se ha hecho así. Yo la verdad es que me pongo mal cuando oigo eso, porque siempre se ha hecho así, pues no sé. Bueno, claro, la tradición tiene un valor, ¿no? De si algo funciona, no lo cambies. Pero claro, si estamos en un mundo que cambia cada rato, cada 5 minutos, bueno, cada año tenemos una crisis o tenemos algo que cambia todo, pues ya no sirve, ¿no? Me imagino, la tradición ya deja de funcionar. Y sobre todo, digamos que si esa forma de pensar está metida en las empresas, yo suelo poner un caso pues muy paradigmático, ¿no? El caso de Nokia, ¿no? Es muy manido, pero bueno, yo creo que es interesante para hablarlo. Cuando preguntas a la gente, ¿y Nokia, conocías Nokia? La gente de mi edad, claro, conocemos Nokia. Nokia eran los teléfonos súper bonitos, no se rompían nunca, eran los caros y tal, ¿no? Y Nokia desapareció. Y preguntas, ¿por qué desapareció? Bueno, porque llegó iPhone con su iPhone 3G en el 2007 y cambió la forma de entender la telefonía. Claro, y dices, claro, ¿y quién inventó el iPhone? Y te dicen, Steve Jobs, bueno, la gente que trabaja de Apple y tal. ¿Qué va, qué va? El que inventó el Apple, o sea, el iPad o el iPhone, que es un iPad pequeñito, fue Nokia. Es que fue Nokia. Nokia lo inventó 3 o 4 años antes que Steve Jobs. Pero claro, alguien en la cadena dijo, no rompamos paradigmas, siempre se ha hecho así. Nosotros somos las personas que hacemos los mejores teléfonos y tal. Y mira dónde está Nokia. El hecho de pensar de una forma dentro de la caja, ¿no? Yo recuerdo que tenía uno de esos smartphones que dices tú, de primitivos, del año, pues cuando yo vivía en Londres, era 2006, 2000, por ahí, sí, 2006, y era un móvil un poco ladrillo todavía, pero ya tenía una pantallita en la cual podías ver vídeos, podías incluso leer PDF. Yo recuerdo leer documentos en ese móvil.
ujú, Y claro, era la época todavía que Nokia estaban en la cima del mercado y tenían no sé qué cuota no sé si el 40% o el 60%, una cuota brutal de mercado. Y de ujú, repente, claro, vino efectivamente, desembarca Apple, desembarca, bueno, ¿quién más entró ahí? Samsung, luego entraron las asiáticas, ¿no? Y demás. Pero ujú. primero fue Apple, desde luego. También creo que hubo una historia ahí de espionaje industrial curiosa, ¿no? De que creo que ficharon al de Microsoft en Nokia para modernizarse y les hundió y luego Microsoft compró Nokia. Hay unas historias muy chungas como las que hay ahora con el 5G, ¿no? Que hay ahí. Pero vamos, Sí. es que nos estamos desviando un poco. Ujú, pero que es muy interesante lo que comentas. Además, conecta muy bien con lo que hablamos en la última conversación, porque estábamos hablando precisamente de esto, de lo que tú dices, ¿no? De eh, conectar la ingeniería con las personas y el cambio para que entre tiene que entrar desde dentro, ¿no? O sea, tiene que ser las... Entonces, ¿podrías explicarnos un poco? Yo tengo una idea vaga de lo que es Agile, pero si nos lo pudieras explicar para que lo entienda cualquier persona sin ser experto, ¿en qué consiste? Bueno, Agile es una metodología para crear equipos de alto rendimiento que nació en el mundo de la informática, ¿no? Bueno, pues en el mundo de la programación. Se ha ido desarrollando con el tiempo y se aplica también al mundo industrial o a cualquier mundo, al mundo transaccional, a compras, a ventas. Al final es, cambia un poco la forma de pensar, ¿no? Es decir, es dar empowerment, esa famosa palabra, ¿no? Empowerment a los trabajadores, a la gente, ¿no? Y mediante unas herramientas que lo que buscan principalmente es eso, es que la gente, las personas puedan dar su punto de vista y ayudar en el cambio, ¿no? Porque muchas veces cuando tanto Agile como cualquier otra herramienta novedosa, al final no dejan de ser chismes si la organización no está convencida de que hay que aplicarlas. Eso es uno de los problemas, o como por el mundo del Lean, que si hablaremos Lean Manufacturing, yo lo llamo a veces zapping empresarial, ¿no? Es decir, si tú realmente crees en ello, tanto el Lean como el Agile es brutal. Yo lo he probado y funciona y consigues pues, incrementar productividades de las empresas o cuentas de resultados a través de las personas. Si lo crees, claro, porque ya no es tanto el jefe el que ordena y manda, sino el jefe lo que dice es el por qué o el para qué de lo que hay que construir. Y luego es el equipo el que define el cómo y el qué. Dentro de cada equipo hay gente que es mejor en una cosa o en otra. O sea, es decir, busca la participación de las personas, ¿no? En grandes rasgos vendría eso siendo el Agile. Yo lo junto, cuando doy charlas de Agile, lo junto también con el mundo Design Thinking, ¿no? Porque una de las cosas que me da cuenta también en las empresas es el problema de los egos. El ser humano somos ególatras, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, si miras la palabra que más se repite en esta vida es yo, ¿no? Entonces, Sí, claro, no, eso te lo puedo confirmar porque además yo me dedico a los idiomas y la palabra I en inglés es la que más se usa, una de las que más, vamos. sí, sí. Entonces, por ejemplo, una de las, yo he visto en mi experiencia profesional, a ser consultor, me muevo en muchas empresas, pues que hay veces que hay proyectos que son buenos, pero como estás cogiendo el ego de una persona en la que no ha participado en esa idea, te la tumba. Un poco Ya. volviendo al caso de Nokia, ¿no? Entonces, lo que busco siempre es que la idea nazca del grupo. Y un caso que me siento súper orgulloso de un proyecto que hice el mundo Lean, por decirlo como Lean es eliminar el desperdicio, ¿no? Yo estaba en una bodega, no voy a decir, la empresa es una empresa muy importante, con una bodega muy importante de La Rioja, ¿no? Y querían hacer un cambio estaban haciendo botellas pequeñas y luego pasar a grandes, al Magnum. Ese cambio les llevaba de una botella a otra 4 horas. Yo, con mi experiencia, quizás por suerte a veces, o estás más inspirado ese día, vi que ahí había una cosa que se podía mejorar enormemente. Si yo llego a ir de listillo allá y decirle, señores, esto se hace así, no hubiera salido. ¿Qué hice? Conseguir que ellos saliese la idea de ellos, la mejoraron. Entonces, según salió la idea de ellos, enseguida salieron a probarla. Y al de media hora vinieron, oye, que sí funciona y tal. Si llega a salirme a la idea, estate seguro que me hubieran dicho, no tengo tiempo, los esques, ¿no? Yo le llamo los esquerosos, ¿no? Es decir, siempre estamos poniendo esques, ¿no? Pero eso, si tú consigues que la gente quiere ser escuchada, quiere participar, ¿no? Nos gusta vivir en comunidad y nos gusta pues, ser reconocidos socialmente, ¿no? O en este caso, reconocidos en el propio equipo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las esencias también del mundo Agile, juntado con el Design Thinking, es eso, es herramientas muy participativas en la que, primero, evitas
diferentes sesgos, como puede ser el efecto rebaño. El efecto rebaño también funciona, ¿no? Es decir, si estamos hablando de, no sé, mejorar el departamento de compras utilizando metodologías Agile y aparece ahí alguien que sabe mucho, el experto en compras, si dice eso es como la Biblia, ya lo ha dicho él. Pero claro, es que si hacemos lo que él dice, no sé si decía Einstein eso, ¿no? Si hacemos lo que se hacía antes, el resultado va a ser el mismo. Y tenemos que hacer cosas diferentes porque ya es que se trata de sobrevivir en este mundo que la competencia ya no es tu propio sector, es que la competencia te puede venir de otro sector diferente. No sé si me desvío, pero mira, para que te hagas No, una idea, no, para nada. una empresa con la que colaboro, estos están haciendo cosas con microalgas, captar el CO2, ¿no? Ahora está muy, muy en boga el tema del CO2, el cambio climático y tal, y además está entrando o va a entrar mucho dinero de Europa pues para mejorar eso, ¿no? Entonces, claro, él puede pensar, esta empresa puede pensar que su competencia pueden ser pues, otros que hagan microalgas para que se coma el CO2, ¿no? Pero es que el otro día estuve leyendo que en Estados Unidos hay gente que está convirtiendo el CO2 en el metano para luego que funcione para los coches. O sea, ya la competencia no va a ser el que hace algas, es que puede ser un fabricante de coches que va a utilizar metano, ¿no? Es decir, ya no existe ese concepto de mi competencia en mi sector. Hay que estar abierto a todo y sobre todo yo creo que son crear negocios que pueden durar 5 años, si no más. Si es que dicen que los negocios a la de media pueden durar 10, 15 años. Entonces, aprovecha la inteligencia colectiva de tu empresa para ir reinventándote constantemente y siempre con un lema, ¿eh? Eso es verdad, porque para eso hay que creer, ¿no? Es el falla pronto, falla barato. Claro, lo que no puede ser es decir, no, mira, sí, vamos a cambiar todo, pero luego cuando alguien se equivoca, ¡pum!, palo. Claro, si tú, eso lo he visto en el mundo industrial, ¿no? En empresas que, si tú castigas, cuando alguien dice algo y dice la verdad y le castigas, ¿qué pasa después? Que no te dice la verdad. Entonces estamos los ingenieros, pajas mentales, a ver cómo será el problema, pero si el problema nos lo puede decir la persona, pero si le hemos castigado, no te lo va a decir. Y podemos estar volviéndonos locos y solucionando causas que ni sabemos cuáles son. Entonces, ayer vendría a hacer eso un poquito. Hay una serie de herramientas, metodologías, pero principalmente es eh, dar empowerment, incluso la forma de planificar los tiempos, los famosos diagramas de Gantt, ¿no? Que luego sacó Microsoft Project, que hay gente que incluso se dedica su vida a hacer Microsoft Project, ¿no? Yo siempre, cuando voy a charla les pregunto, a ver, ¿cuántos de vosotros habéis hecho GANs para planificar un trabajo? Y todos levantan la mano, ¿no? Y luego pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis acertado alguna vez un GAN? Una vez me levantó uno la mano y yo creo que me estaba mintiendo. Yo he hecho muchos GAN. Aciertas, sí, el inicio, porque tienes que empezar a esa fecha y lo acabas porque lo tienes que acabar. Sí o sí, si puedes, a veces que no, pero lo acabas, poniendo los recursos, lo que sea. Pero los hitos intermedios están todo el rato bailando. Y eso en entornos que hay históricos para poder saber. En los entornos que nos movemos ahora no hay históricos, no hay datos donde podemos copiar. Entonces, cambia la forma de planificar. La forma de planificar es planifica lo de ahora, sobre todo las hipótesis más relevantes, ¿no? Si vas a sacar algo, valora esa hipótesis. El caso, por ejemplo, del iPod, cuando sacó Steve Jobs el iPod, ¿no? Era una hipótesis que ahora la damos muy por hecho, ¿no? Que nos íbamos a poner cositas en las orejas para oír música. Esa hipótesis ya la tenía validada, porque Sony anteriormente sacó los Wallman, ¿vale? Pero si hay, cuando sacas algo nuevo en tu empresa, lo que tienes que hacer es hipótesis principales, sácalas, haz el equipo para que saque esa hipótesis, saque un producto que en este mundo se llama producto mínimo viable, saca para que el cliente lo pueda tocar y lo pueda sentir. Porque si tú al cliente le preguntas, ¿te gustaría esto? Si no lo ha tocado, no lo puede saber. A Henry Ford le decían, oye, dijo Henry Ford, el de los coches, ¿no? Dijo, si yo hubiera preguntado a mis clientes qué hubieran querido, me hubieran dicho caballos más rápidos, porque en aquella época había caballos, ¿sabes? Claro, ahí los estudios de mercado fallan, ¿no? Porque no se pueden ni siquiera imaginar. Yo reconozco que yo mismo fui ahí un boomer, como dicen ahora las nuevas generaciones, cuando salió el tablet que lo sacó Apple, ¿no? El primero. ¿Mm? A mí me parecía una estupidez. Decía, pero yo, ¿para qué voy a querer una cosa que no tiene teclado? Me parecía, pues, que no era para mí. Y ahora ya ves, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado todos a las pantallas táctiles porque no nos ha quedado otra al final. Y, hombre, seguimos usando el portátil, pero ya no es lo que era el portátil, ni mucho menos, ¿no? El tablet ha ocupado mucho espacio del tiempo de ocio, sobre todo del tiempo de estar por casa bueno, y también del trabajo, porque en las reuniones o sea, que está claro que ha funcionado y muchos no nos lo podíamos imaginar, ¿no? Cuando dices lo del... Mira, a mí me pasó en el 2011,
yo no sería el inicio del iPad, pero sí es verdad que tenía un amigo que iba a Estados Unidos y entonces yo tenía ordenador y quería el iPad, pero claro, empezaba la parte racional, ¿no? Como un poco lo que decías tú, pero ¿para qué quiero un iPad? Si al final tengo un ordenador, un teclado más cómodo y tal, pero luego quería el iPad. ¿Pero por qué quería el iPad? Por la manzanita. O sea, ahí puedes decir, joder, en eso creo mucho, ya hablaremos, como hemos dicho en otra sesión y tal, pero creo mucho en el neuromarketing, ¿no? Es decir, el hecho de, una de las cosas fundamentales es el reconocimiento, ¿no? El tener la manzanita, el tal, y al final me entraba a mi lado consciente o mi lado consciente y me decía, pero ¿para qué? Si no hace falta. Pero el que compra es el lado subconsciente y al final me trajo el amigo el iPad. Pero Claro. eso, la No, manzanita. se mezcla lo irracional y lo racional. Está claro que hay, pues a veces nos crean necesidades que no existen, ¿no? Que podíamos no tener y viviríamos igual. Pero está claro que al final luego todos los demás lo han copiado, ¿no? Y no solo, quiero decir, no solo los fabricantes de ordenadores, sino que los propios móviles ahora ya son medio tablet. El concepto este de phablet, ¿no? Y de pues un punto intermedio entre... ¿Por qué? Pues que al final tener una pantallita aquí que la puedes apoyar en el regazo es muy cómodo y haces la mitad de las cosas o más con eso. O sea, Sí. está claro que es un concepto que yo no quería comprar, no, como concepto, ya ni siquiera la marca, ¿sabes? Yo nunca he sido muy de Apple, me he resistido, pero hay que aceptar que el concepto de tablet está ahí, ya no nos podemos ir de ahí, ¿no? Bueno, yo tengo un iPad, ¿vale? O sea, al final sí me he comprado uno porque no me ha quedado otra. Y, y es el único producto que tengo ahora mismo de Apple, que lo uso a diario, claro. Y bueno, un poco para consolidar más, que a mí mismo me interesa mucho, por ejemplo, claro, yo sí que entendía que estaba en el mismo campo, lo que es Agile y Design Thinking, pero entiendo, intentando resumir un poco lo que he entendido, lo que has dicho, que claro, que es empowerment, ¿no? O sea, le das el poder a los empleados, ¿no? Al staff, para que ellos tengan la capacidad de efectuar el cambio, ¿no? De ejercer el cambio, porque además esto es un concepto de coaching, de psicología, ¿no? Claro, las decisiones transformadoras las tiene que tomar uno mismo, porque si te las imponen, te resistes, ¿no? Sí, Como un sí. castillo bajo asedio, haces lo que sea antes de que te y en cambio, si eres tú el que lo decides, pues ya, claro, ya lo vas a lo mejor ni así lo consigues, pero es más probable que lo implementes, ¿no? Que lo lleves a cabo. Y la Agile decías que viene de... Y también el design thinking de la informática, de No, la programación, no, ¿o no, no? no, principalmente es el Agile. Salió un manifiesto hace muchos años en el mundo informático y bueno, lo que tengo yo entendido también es que en el Jeff Sutherland, escribió un libro que es Scrum, ¿no? Es dentro de la metodología Agile hay un concepto que es Scrum, ¿no? Y lo que hizo fue recopilar cosas y creó un libro bastante, yo creo que es un bestseller. Y le pasó que estaba en el FBI y le contrataron, ¿no? Porque el FBI después del 11S se dieron cuenta que tenían un sistema de clasificación que venía de Hoover, ¿no? Hoover era muy bueno clasificando, pero en papelitos, ¿no? Y claro, después del 11S se dieron cuenta que el sistema no valía o sea, que los terroristas podían hacer lo que querían y no llegaban a tiempo, ¿no? Entonces, que el FBI intentó montar un programa informático llamado Sentinel, ¿no? Entonces, para hacer ese Sentinel utilizaban la típica metodología en cascada, la tradicional, con los diagramas de Gantt y tal, con un montón de especificaciones, tochos y tochos que nadie se lee. O sea, es decir, que te lleva más tiempo generar desperdicio, ¿no? Lo que está haciendo es generar desperdicio. Entonces, lo que hizo es, le contrataron, bueno, este Sentinel no salía, era como un pozo sin fondo. Ahí entraba dinero, el dinero no salía producto, eh, o incluso, claro, cuando sacas un producto y luego no le gusta al cliente, pues a volver a empezar, ¿no? Entonces, de ahí cogió y utilizó las metodologías Agile y fue un éxito. Y un poco de lo que se habla mucho, el reconocimiento que se le da a esta persona por aplicar el mundo Agile, en un caso con el FBI, que siempre nos gusta, ¿no? Todo lo que sea FBI, CIA, estas cosas nos gustan, ¿no? Pero sí, ahí se dieron cuenta de que las tradicionales, metodologías tradicionales, es que decir, tú te pones a fabricar algo, lo construyes entero y luego te dice el cliente, pero si esto yo no lo quería. Entonces, una de las partes principales de la metodología Agile es
pero produce cositas pequeñas. ¿No? Cuando producto mínimo viable no es un cacharro pequeño, es algo que el cliente pueda tocar y pueda decir, vale, esto me gusta. Entonces, esa es un poco la misión del jefe, en este caso, en este mundo se llamaría el product owner, ¿no? Es decir, él coge ese producto mínimo viable, se saca y el jefe se lo presenta al cliente. Oye, ¿esto te gusta? No, porque esto lo cambiaría. Pues enseguida hay un feedback otra vez al equipo para que se vuelva a retroalimentar. No esperes hasta el final, hasta que ya tengas todo construido. Es un error. Vete a poquitines, como yo soy un fan, no creo que alguna vez, de José Mota, ¿no? Vete al merme, a poquitines, a pocos, ¿no? O sea que esto es lo que podríamos decir un proceso iterativo, ¿no? Total. Como los programas informáticos, de crear una versión beta y irla testando, y ver los errores, corregirlos, ir cambiando, ¿no? Y el producto mínimo viable, claro, porque si llegas hasta el final y resulta que luego no es lo que querían, pues te has hundido, o sea, has gastado un montón de dinero y de recursos para nada, claro. Claro, y además, si dicen en el mundo informático, y lo he visto también esta estadística en el mundo industrial también, cuando se crea un producto, realmente el cliente puede valorar del orden del 80 al 70% de las utilidades de ese producto. El otro 30 está de más, es un desperdicio, es un gasto que tú has tenido que no va a ser apreciado, ¿no? Yo este caso lo suelo poner como ejemplo con el mundo del Excel, ¿no? Todo el mundo maneja Excel y tal, y lo conoce, y yo pregunto a la gente, bueno, ¿tú conoces el Visual Basic? O sea, sí, el Visual Basic que tiene por debajo. No, eso no, ni idea. Que hay alguien que lo usa, claro que hay gente que lo usa. Pero si tú te pones ahora, me pongo yo a diseñar un Excel. Imagínate que nos cogemos el DeLorean, nos volvemos años atrás y tengo aquí a mi lado a Bill Gates y estoy haciendo el Excel, ¿no? Y me pongo a desarrollar toda una hoja de cálculo cuando la hipótesis principal es, oye, esto se va a utilizar como hoja de cálculo, ¿no? Entonces, no, pero antes de sacar el producto me pongo ahí con el Visual Basic, con el Pivot, con el Query, con no sé qué, cosas que Pivot y Query que son potentísimas, la gente ni las conoce en Excel, ¿no? ¿Vale? Saca un poco y dices, mira, no, pues sí, parece que si le pones una hoja de cálculo donde puede hacer, no sé, unas tablas dinámicas, etcétera, etcétera, oye, pues a la gente le gusta. Luego ya seguirás desarrollando, pero no hagas todo porque si por lo que sea no les gusta o te aparece el Lotus 1, 2, 3, que creo que salió antes, pero te sale tal, pues igual te ha fastidiado por tardar tanto en sacar al mercado algo. A pocos, cosas que valgan y tú mira lo que el cliente... Porque hay un concepto que a mí me parece curiosísimo, los que te habrá pasado a ti, ¿no? El típico mantra que se dice, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y yo estaba haciendo consultoría en empresas para generar nuevos productos y, y es verdad que cuando les digo, vamos a poner un precio a esto, y te hacen siempre la misma historia. Te cogen, te ponen los costes que tiene la fabricación y lo dicen, bueno, como le quiero sacar un 5 o un 10% de margen, le pone el precio, ¿no? A partir del coste, el margen, el precio. Y eso no funciona así. O sea, no, es que ya no estás mirando en el cliente, tú tienes que ponerte en el cliente lo que estaría dispuesto a pagar por eso. Y luego, si ese precio está por encima de tus costes, pues o bajas costes o te dedicas a otra cosa, ¿no? Ya, claro, efectivamente. Al final el cliente tiene razón porque es el feedback definitivo. O sea, si no te compra, hasta luego, ¿no? O sea, si no pagas por tu producto o por tu servicio, pues no vas a ninguna parte. No puedes hacerlo. O sea, y claro, en cuanto antes lleguemos a resolver ese feedback, ¿no? En cuanto antes tengamos esa información, mejor para todos, ¿no? Y Sí. claro, lo hablábamos en la anterior charla, que estoy viendo que hay muchos puntos en común, porque hablaban también, bueno, pues nuestro experto de teletrabajo, Juancho, hablaba de, claro, el que las grandes empresas tienen muchos problemas con esto, porque tienen burocracias, tienen sistemas de trabajo muy estructurados que son necesarios porque son estructuras grandes y complejas, pero que les obstaculizan, ¿no? Están fuera del contacto con la realidad, ¿no? Un poco. Sí, no, eso está claro. Al final, un poco, no sé si por la desconfianza o por qué, se empiezan a crear unas estructuras burocráticas que al final te impiden la creatividad, el desarrollar cosas. Mira, un punto que me he acordado ahora cuando me has comentado, también un punto importante dentro del mundo Agile es a la hora de estimar tiempos, ¿vale? Cuando el ser humano es muy malo poniendo tiempos, ¿no? Y lo podemos ver en obras públicas, en obras privadas. Esto va a durar un año y se convierte en 4 años, ¿no? Somos muy optimistas a la hora de poner tiempos, ¿no? Sobre todo tiempos de cosas que nunca hemos hecho antes, ¿no? Entonces, el mundo Agile, ¿qué filosofía también tiene? Es cuando tienes una tarea, en el mundo este se llama historias, ¿no? Cuando tú tienes una historia,
la historia, el esfuerzo de esa historia, el tiempo que va a llevar, más que esfuerzo, se llama puntos historia. No se habla de horas, se habla de puntos, pero bueno, podría haber una similitud, ¿no? Entonces, cuando se habla de... Es el propio equipo el que pone los puntos, ¿no? Yo cuando hago este tipo de ejercicios, y la gente lo suele hacer con un ejercicio de una cena, ¿no? Una cena, pues para que se vea cómo hay las uvas, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. ¿Cuánto vamos a hacer una cena súper importante y tal? Y una de las tareas que hay que hacer, una historia, es uvas, ¿no? Darle uvas a este tipo de cliente en esta cena, ¿no? Entonces hay que valorar ese esfuerzo. Entonces alguien coge y dice, no, el esfuerzo de unas uvas es, le pone una puntuación, se suele utilizar Fibonacci, la serie de Fibonacci, ¿no? Pero bueno, le pone una puntuación baja. Y va otro del mismo grupo y le pone un esfuerzo muy alto, una puntuación muy alta. Esa disonancia que hay entre uno bajo y alta no es tanto el punto en sí, que luego también vale, sino es para decir, oye, ¿por qué tú lo ves tan bajo ese esfuerzo y tú tan alto? Entonces el equipo empieza a hablar y primero, cosa importante, el alcance. Hay veces que se hacen tareas y no se sabe el alcance de la tarea. De esa manera, ¿qué pasa? Que uno, el que la ha visto poco esfuerzo, puede decir, no, es que yo las uvas las cojo de una lata que ya vienen y ya vienen sin pepitas. Y el otro dice, no, es que yo como no queríamos darle pepitas, yo pensaba comprar las uvas y sacarlas con una pinza. ¿Vale? Entonces eso ya primero te está dando el alcance. Oye, ¿qué queremos? ¿Darles uvas transgénicas o uvas peladas? Te da eso, ¿no? Ese concepto. Y luego también te da, cuando uno da una puntuación baja y uno alta, es porque alguien, aunque sea el mismo alcance, puede ver la cosa de hacerla por su expertise mejor, más rápido que el otro. Entonces se va viendo qué parte de los miembros del equipo saben hacer cosas y otros no, con lo cual serían los candidatos para hacerlas, porque en este mundo cada uno elige la tarea que quiere hacer. ¿Eh? Y además, otra cosa que me he dado cuenta que a la hora, muchas veces cuando el jefe está detrás de la gente, hay que hacer, la presión, ¿no? Que muchas veces ya vemos que el artículo 33 cada vez vale menos, y menos con la gente joven, con ese talento que queremos de la gente joven, que no acepta este tipo de mando que igual aceptamos los de nuestra edad, ¿no? Entonces, de esa manera, el hecho de que cada uno decida lo que quiere hacer y si no lo hace, es el propio grupo el que presiona, es decir, porque todo esto es muy visual, ¿eh? Todos son herramientas de design thinking y visual thinking, es decir, si yo veo en un equipo que hay gente que está haciendo tareas o historias y hay otro que se está escaqueando, es el propio grupo el que presiona al individuo. Y yo creo que esa es la mejor manera, que sea el grupo que el propio grupo diga, pues mira, no quiero trabajar contigo, ¿no? O Nadie sea, quiere. al final implica, estas metodologías implican adoptar unas formas de liderazgo mucho más horizontal, más democrático, ¿no? Total, es totalmente democrático. Sigue estando la figura del jefe, obviamente, ¿no? Porque el jefe explica el por qué o el para qué. Eso es fundamental. Yo siempre además creo que a la gente hay que explicarle el para qué o el por qué quieres las cosas. El cómo, cada uno, tú puedes tener una forma de pensar cómo hacerlo, pero hay otros que tienen otra que puede ser mejor que la tuya. Y al ser herramientas participativas, ese cómo se ve en lo que te he dicho, porque al puntuar, por ejemplo, esa parte de puntuar con el planning poker es una herramienta que se puntúa además de una forma totalmente, no como cuando votas y dice lo que te he dicho antes, el efecto rebaño, ¿no? Dice uno, bueno, pues el esfuerzo de esto es 20 o muy alto, ¿no? Y como esa persona es la que supone que es la que más sabe, pues todos los demás dicen, ah, pues será 20. De esta forma no, aquí se vota 1, 2 y 3 y se saca la votación libremente, ¿vale? No hay efecto rebaño o efecto jefe. A mí me ha pasado, esto es curiosísimo, estábamos en una empresa puntuando, era un dashboard, eran indicadores, entonces queríamos priorizar indicadores, ¿no? Y entonces en el grupo votaban y votaban de una forma abierta, ¿no? Venga, tú ¿qué puntuación le? Este dashboard, por ejemplo, pues no sé, el EBITDA, ¿te parece muy importante? Sí, todos, pues sí, muy importante. Y luego aparecía el jefe. Y decía, pues yo esta me parece menos importante. Y era el jefe el que estaba todo el rato hasta conseguir que la votación fuera la que él decía que era. Ahí me pilló en una época muy joven y ahí acepté, pero realmente si me pilla ahora le digo, mira, yo no te puedo ayudar. Si yo te intento buscar la participación de la gente, lo votamos y luego hacemos lo que tú quieras, es que estamos perdiendo el tiempo, es que te estoy cobrando dinero por perder el tiempo y estás perdiendo tu tiempo y el mío y tu dinero. Pero sí hay Claro. todavía gente que quiere dar la democracia, pero la democracia, pero la que le venga bien a él. Eso no es así, ¿no? Esto es muy interesante porque, claro, ahí tiene que haber cierta reactividad o mucha, vamos. Y me sorprende además porque es uno de los temas de formación que más está en boga ahora mismo, o sea, el tema pues, de Agile, Lean, ¿no? Son programas de formación que están muy solicitados y que son muy innovadores, pero a la vez entiendo que hay gente que tiene todavía
mentalidades más tradicionales de cómo debe ser dirigida una empresa y que les tiene que costar, ¿no? Aceptarlo. Sí, es curioso, el mundo Lean, por ejemplo, esto nació después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Lo sacaron los japoneses y tal. Y yo, gran parte de mi vida ha sido aplicar Lean. Si dices una filosofía, suena como raro, ¿no? Pero realmente es una filosofía. Hay herramientas por detrás y metodología y tal, pero es una filosofía que es muy simplona, que es eliminar el desperdicio. Pero es que esta filosofía que la aplico y la estoy aplicando muchas veces y la sigo aplicando es que ahorra, pero fácilmente, un 20% de 20 a 50% de incrementos de productividad. Es decir, fabricar un 50% más con las mismas personas y con los mismos medios. Pero claro, es una cosa que tienes que buscar la participación, porque a mí cuando me contratan y te contrata el CEO, está muy bien que te contrate el CEO, pero siempre digo, mira, si voy a pasar el departamento, por ejemplo, de producción, me gusta ya desde el principio, desde la primera reunión de toma de contacto, que esté el director de producción. ¿Por qué? Porque él se puede sentir atacado, en cierto modo, ¿no? Porque él igual no lo ha pedido. Al final luego se da cuenta que es para vivir mejor. Si él va a vivir mejor, va a sacar mejores resultados trabajando menos, que eso se trata. Esto no se trata de el lean ir con un látigo y que la gente vaya más rápido, no, es que vaya a la velocidad que tiene que ir, pero haciendo lo que tiene que hacer, no desperdicio. Y el desperdicio es brutal, ¿eh? Yo he trabajado en empresas pequeñas, medianas, grandes, incluso del IBEX, y en todas cuecen habas, ¿eh? En algunas más que en otras, ¿no? Pero mira, me pasó en una empresa esta es de Madrid, es del IBEX, no voy a decir ni el sector porque se podría saber, pero nos contrataron porque la competencia les estaba arrasando. O sea, y nos contrataron porque el problema era en la fabricación. Entonces, bueno, el cliente siempre tiene razón, por supuesto que sí, ¿no? Pero siempre le decimos o le digo, mira, me gustaría tener una visión holística, ¿vale? Déjame juntarme con los diferentes departamentos y no les voy a entretener mucho. Con una horita con que esté con cada uno, ya me hago una idea, ¿no? Y al final, mapeando todo su proceso, el problema del cuello de botella, lo que hacía que llegaran más tarde, y por eso la competencia lo estaba arrasando, era el departamento de ingeniería. El departamento de ingeniería era el cuello de botella. Pero es que lo curioso de todo es que la gente, claro, el de ingeniería se sentía atacado. Entonces, le Ya. pedíamos datos y no nos lo daba. Y fíjate lo que tuvimos que hacer. Como realmente una de las personas que lo que estaba ya había trabajado en esa empresa hace años, tenía amigos allá, entonces fuimos a que nos dieran los datos. O sea, las empresas al final, muchas de ellas, y sobre todo las más grandes, son como departamentos estancos. O sea, ahí cada uno mira lo suyo y no tiene una visión total, ¿no? Por eso mucho se habló ya hace muchos años, y hay empresas que la ponen en marcha, que es una gestión por procesos. Yo el Lean lo veo como un río, ¿vale? Es un río que el agua tiene que fluir. Cuando en un río el agua se estanca y crea ese pequeño charquito, esa pequeña balsa, ¿hay qué pasa? Que salen bichitos y el agua no puedes beber de ahí, ¿no? Siempre te dicen, sí, eso no bebas de ahí, ¿no? Pues eso es lo mismo. Cuando el agua en la producción se estanca en un sitio, hay malo, ya empiezan todos los problemas, ¿no? Y uno de los problemas es eso, es ver la empresa no de una forma global, sino cada uno su cuota de mercado. Por eso es fundamental la figura del CEO, ¿no? El que tiene una visión abierta de todo, ¿no? Es también una nueva visión del liderazgo, ¿no? O sea, que los líderes adoptan otros roles, ¿no? No tanto de ordenar y mandar, sino de visionario, ¿no? De guía del proceso de cambio. Y esto, ¿tú crees que los directivos lo están aceptando bien o depende mucho de los sectores o depende mucho es un shock generacional también? Se está aceptando. La verdad es que sí. Hombre, también el liderazgo también depende mucho, dicen que depende de la situación, y yo creo que también es verdad, ¿no? Si tú, pues a mí me ha pasado, ¿eh? Yo he sido jefe de planta en una empresa y las pasé muy mal, porque estábamos fabricando una cosa y no sabíamos, los que tenían que saber fabricar no sabían fabricar. Entonces, hay ya, si el equipo que está abajo no tiene conocimientos, ya empiezan problemas. Ahí ya igual no vale el liderazgo de dejar hacer, de delegar. Si no saben, ahí tienes que meter pico y pala y pico y pala. Pero no suele ser lo normal, ¿eh? Lo normal, la gente, el conocimiento está en las bases, eso está clarísimo. El que sabe realmente es el que está en la máquina, en el puesto de trabajo, etcétera. Lo que pasa es que, mira, te voy a poner una anécdota, vas a pensar que es un poco abuelo cebolleta, ¿no? Con todas las historias que cuento, pero yo trabajaba en una empresa, en una siderúrgica, que nos compró Brasil, ¿no? Y estuve en Brasil viviendo una temporada y me pareció una cosa curiosísima. ¿Por qué? Porque allí, en uno de los cambios que tenían de una fabricación que tardaban una hora en hacer un cambio de un formato a otro, tardaron un día. O
sea, ahí se montó un lío del copón, ¿no? Porque a la hora de desmontar, pues metían el martillo neumático y aquello no salían los tornillos y tal. Entonces, ¿qué hubiera pasado en una empresa, no digo la que estaba, sino en otra empresa que ha podido pasar, ¿no? No voy a decir por nombres y tal. Pues que como a veces el operario tiene miedo de decir las cosas porque ha podido ser castigado en momentos anteriores, coge y se calla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado? Los típicos, yo me río a veces de los ingenieros, yo soy ingeniero, habría empezado. No, es que claro, los tornillos se han gripado porque la temperatura, vamos a poner tornillos de inoxidable, o sea, pajas mentales del ingeniero, ¿no? ¿Cuál era el problema real? Y lo supimos porque la persona lo dijo. Si no, pues lo dijo porque estaba acostumbrado a que si decías un problema, la gente lo iba a entender. Era que la vez anterior, cuando apretó los tornillos con ese típico, pues como hacemos cuando cambiamos las ruedas que te viene en el taller y te esos martillos neumáticos, ¿vale? Esos martillos neumáticos van con aire. Pero en aquel caso ese operario le había puesto, pues por lo que motivos que sea, porque le gustaba, le había metido otro, en vez de aire, le había metido otro gas, argón. Ese aire iba a más presión. Entonces, salir a más presión, la tuerca la aprieta a más presión. Entonces, cuando ibas a soltar el tornillo, había una forma humana de soltarlo. Si esa persona no llega a decir la verdad, ¿qué hubiera pasado? Pues eso, nos habríamos vuelto locos y el problema hubiera, pues, hubiera vuelto a ocurrir. Cuando nos lo dijo, ¿qué hicimos? Muy sencillo, poner un pocayoke. Es decir, ya era imposible coger y meter una manguera de argón o sea, la toma hembra del argón, no lo podías meter en el macho de la manguera de la pistola, porque no entraba. Pues lo mismo que pasa con los depósitos de diésel, ¿no? Que no puedes meterlo porque está hecho para pocayoke, un antitontos, ¿no? Ajá. Pero es eso, tienes que conseguir, pues eso, no castigar el error, si el error es humano. El problema es equivocarse dos veces lo mismo. Y eso también el ser humano somos bastante buenos, ¿no? Pero el equivocarse, si es que es humano, lo importante es saber en qué te has equivocado para luego mejorarlo. Pero lo que dices de liderazgo y tal, yo creo que sí, poco a poco se va viendo, es que si no, no hay forma. Y además, yo que doy clases en la universidad, me he dado cuenta que la gente joven es diferente a nosotros, o sea, a mi edad, yo tengo 49 años. Sí es verdad que bueno, pues que lo que se habla, quieren captar talento, y entonces ya no vale el hecho aquí mando yo, no, aquí dale retos, diles el porqué y luego deja hacer, ¿no? Como te he contado alguna vez, yo estoy con personas haciendo cosas de Industria 4.0 y hago eso, mira, yo quiero el porqué, yo te digo mi expertise y ahora tú el cómo, pero ¿cómo voy a meter yo en programación de PHP y MySQL? Pues si eso no tengo ni idea. O sea, dejo al que sabe y ese sí se siente empoderado, ¿no? Y si tiene ideas buenas, por supuesto, las escucho. Esto que comentas es que estamos tocando muchos temas que me interesa tratar y, bueno, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? De el poner en valor los conocimientos que tiene la gente, los conocimientos que tienen los que hacen el trabajo directamente. Esto también ahora tiene mucha importancia en el contexto del teletrabajo como valor para la pertenencia de la persona a la empresa y la cohesión del equipo, ¿no? Y claro, hemos perdido gran parte de los factores que nos daban pertenencia, porque mucha gente ya ni siquiera va a la oficina, ya no tienes el contacto diario a lo mejor con todo el personal de la empresa, desde el portero al director, que los ves en persona y les charlas con ellos en la máquina de café. Todo eso se ha ido para mucha gente, ¿no? Entonces, Sí, claro, esto puede ser una de las formas de recuperar eso, de reforzar esa sensación de pertenencia, ¿no? De valor, de decir, oye, yo hago esto, siento orgullo por mi trabajo, ¿no? Lo que hago es importante, lo que hago es valorado. Eh, También me he acordado de, cuando has hablado de Brasil, de un autor que recuerdo, de los pocos autores que me quedan en la memoria de la carrera, que era Ricardo Semler, que era un brasileño que escribió un libro sobre estos temas, también de liderazgo horizontal, lo aplicó en su empresa y me he acordado, pero que hablaba de esto, de romper, digamos, las barreras de la burocracia, que las empresas fueran más horizontales, que incluso que los procesos cambiasen, que en vez de hacer fabricación en cadena, hacer una fabricación más por equipos, ¿no? uh -huh. Que entiendo que es lo que hacen ya, por ejemplo, los coches de lujo, ¿no? Es porque supongo que en parte es más caro, pero también tiene ventajas de calidad, ¿no? Y de mejora de los procesos, de que hay menos errores, más que hoy en día supongo que es muy importante también. Sí. Perdóname porque estoy yo divagando más que centrando el tema, No, pero... pero lo que me has dicho me ha parecido, para recordar también, todavía hay empresas y hace poco en una en La Rioja, bueno, pero muchas más he visto, ¿no? Todavía seguimos utilizando en industria a Taylor, a nuestro amigo Taylor, ¿no? Es decir, Ajá.
cuando veo empresas que todavía siguen pagando al individuo por la productividad, eso es el mayor error que se puede cometer, ¿no? Es decir, cuando va alguien, un cronometrador, utilizando la Organización Internacional del Trabajo, le toma tiempos y tal, para pagarle en función de su productividad. Eso es un error. Yo soy partidario de, por supuesto que sí, que al operario se le pague. Yo estaba en empresas y a mí me daban un variable y lo que no entendía es por qué al operario no se le daba un variable. Se le tiene que dar, si a nosotros los ingenieros nos llaman los pasapapeles, ¿no? Dentro de la industria, ¿no? Íbamos con los papeles y tal, pero si realmente el que toca el material es el operario, ¿no? Y eso no se les daba. Pero no hay que dar, yo creo que no hay que dar dinero por individuo, hay que dar por equipo. Porque es que, volviendo al tema Lean, si tú coges, estamos tú y yo en cadena, y a ti te dan un dinero por fabricar, y luego voy yo, y lo que tú haces me lo pasas a mí, y tú eres más rápido que yo, tú a ti te han dicho, yo voy a ganar dinero y empiezas a fabricar como un animal. Y al final, como yo no puedo tragar eso porque no tengo la velocidad que tienes tú por el proceso, al final se empieza a acumular entre tú y yo un montón de material y no tiene sentido. Y no me vas a ayudar tú a mí porque tú vas a por tu dinero, que me parece totalmente lógico, ¿no? Pero si nos pagarían por producto hecho como equipo entre tú y yo, porque al final lo que vale no es el producto intermedio, es el producto que sale, que es el que acabo yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Pero a día de hoy todavía sigue habiendo sistemas tayloristas de estos de pagar al individuo que lo único que crean es al final de mes unas movidas porque no me han pagado, porque no sé qué. ¿Sabes a quién veo trabajar más? Sobre todo a la administrativa, que es el que tiene que volver a picar los datos. O sea, otro desperdicio. Es que es curioso, pero el desperdicio genera desperdicio. Él mismo, se alimenta. Es como un agujero negro. Tú creas un agujero negro que es desperdicio y ese empieza a engullir y no para, ¿eh? Y no para. Mira, como anécdota, teníamos una persona que era bastante molesto en una empresa, ¿no? En la que trabajé. Y para quitárselo de encima, le crearon un departamento ad hoc para él. O sea, era un departamento que no servía para nada, pero era para quitárselo de encima. Una Bueno, patada hacia arriba, ¿no? Que se sí, dice. eso es, una patada hacia arriba. Bueno, pues este señor empezó a necesitar una cantidad de recursos, impresoras, ordenadores, becarios. Tuvo ahí una pequeña, pues tenía 4 o 5 becarios. Era un departamento con 5, él y 4 personas más para hacer algo que no servía para nada. Ese Un reino desperdicio. de taifas de estos. Sí, 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 sí. Es, Pero muchas veces es mejor promocionar a gente que, ¿no? También hay gente que es verdad que es mejor lo promocionas y lo quitas de encima, ¿no? Claro, es que esto pasa mucho, ¿no? En las grandes organizaciones yo recuerdo también estudios, cuando hice la carrera ya hace muchos años, yo estudié psicología y del trabajo, entonces tengo ahí cosas que todavía me guardan en la memoria muy, muy lejanas, ¿no? Como esto de que había un estudio de porcentaje de tiempo que dedicaban los ejecutivos a su verdadero trabajo y era un 20% y el otro 80% lo dedicaban a hacer redes de poder, ¿no? Lo que tú dices, de a ver si consigo un departamento con más impresoras o con más fax, o lo que fuera, Sí, y en realidad no al beneficio de la empresa, ¿no? Sino a cosas, guerrillas internas, ¿no? Guerras feudales entre sí, departamentos. sí, 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 eso, sobre todo en las empresas más grandes se ve. Las empresas más pequeñas, todo se ve bastante más, ¿no? Y se nota más, pero las empresas más grandes, esos reinos de taifa siguen existiendo, sí, sí. Pero bueno, esa es la misión del director general, ¿no? El cazarlas e intentar ver lo que te he dicho como un río, o sea, es decir, no hay quitar esas presas que tiene cada uno y quitar las presas y dejar que el río fluya, ¿no? Claro, eso, la gestión de procesos, claro, supone que ya hay una persona que, digamos que es el líder de todo el proceso. Claro, ese líder de todo el proceso mandaría sobre los jefes o directores de cada departamento. Eso, claro, no les gusta a nadie que tengas una persona que esté por encima. Pero si al final es por un bien, es por un bien. O sea, esa persona, ese director de departamento, tiene que tener una visión un poquito menos cortoplacista. Si las cosas no las haces bien, tu empresa va a desaparecer. Y luego, ¿qué va a ser? ¿El director de nada? Y pues promociona y sé tú esa persona, ¿no? El jefe de proyecto, el director del proceso entero, ¿no? Claro, el problema es cuando un sistema no está sometido a un feedback, ¿no? Es decir, yo qué sé, si yo soy jugador de fútbol, eh, pues oye, se sabe enseguida si soy bueno o malo, ¿no? Porque hay Mm, cada partido que juego, o que no juego, pero cada partido que hay, ahí yo demuestro si funciona o no. También puede haber otros factores, claro está, como es el entrenador, el equipo, etcétera, pero que ahí hay un feedback inmediato en los deportes, ¿no? En cambio, hay otros ámbitos, como pueden ser las propias empresas con demasiada estructura, ¿no? Que a lo sí, mejor dentro de la empresa ni se sabe evaluar qué es lo que has hecho. Y esos métodos de evaluación primitivos, como decías tú, de
la escuela, o sea, del sistema primitivo de burocracia mecanizada, tayloriana y demás, ya ha quedado obsoleto, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan ahí estas metodologías en esa evaluación? ¿Se puede saber efectivamente cómo evaluar si un departamento está haciendo lo que debe o no? Dentro de, por ejemplo, unas cosas que suelo explicar es, dentro de los indicadores, un indicador que me parece bastante potente es muy de, pues esto lo inventó Intel, el CEO de Intel, y ahora lo está usando Google y tal, es los OKRs, ¿no? El Objective Key Results, ¿no? Es una forma de poner indicadores de forma que se pueda ver, al final todo se puede ver, si has mejorado o has mejorado, se puede ver con indicadores. Aquí siempre hay una dicotomía, ¿no? Por ejemplo, Google lo que hace es cuando pone estos indicadores, pone que sean inalcanzables, ¿vale? O sea, que el ser humano no los pueda alcanzar. Google piensa que, yo hoy tengo mis dudas, no sabría decirte, pero hay gente que dice, vea, pongo un objetivo inalcanzable, es decir, como si tú ahora yo te digo, venga Martín, venga, ponte las zapatillas que nos vamos al Everest. Si tú y yo no hacemos deporte, pues seguramente cuando lleguemos a los 4.000 estamos ahí que se nos salen los pulmones, ¿no? Vale, pero dices, pero lo he intentado, llego a los 4.000, ¿no? Aunque me he puesto 7.000. Y hay otros que dicen, no, mira, mejor un objetivo que sea alcanzable, pero sobre todo que sean objetivos medibles y que se puedan. Ya no sé, cada uno, eso es cada filosofía de empresa. O ponerte uno inalcanzable. Claro, Google te pone un inalcanzable, pero él espera que consigas el 70%. Si consigues el 100% es que no está bien ese objetivo. Y hay otros que dicen, oye, mira, pongo un objetivo más bajo, pero me tienes que conseguir el 100. Pero todo se tiene que medir. O sea, si no se puede medir, no se puede mejorar. No sé si es de, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre de la persona que, ahora con la edad se me olvidan mucho los nombres, pero todo lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Entonces, hay formas de medir y yo, por ejemplo, muchas veces me dice a gente igual, me dice, no, es que esto no se puede medir, es subjetivo. Me da igual que sea subjetivo. Si a mí el valor absoluto muchas veces me da igual. Yo lo que quiero es el valor relativo, es su evolución en el tiempo. Y claro, para quitar subjetividad, hombre, si estamos midiendo una cosa subjetiva y Martín, primero lo mides tú un día y luego lo mido yo, pues ya estamos metiendo un grado más de subjetividad. Pero si lo mides tú todo constantemente, ya por lo menos estamos quitando variabilidad en tu propia subjetividad. Entonces, si yo veo que antes lo hacía de una manera y ahora el indicador sale más arriba, pues y arriba quiere decir mejor, oye, pues lo estamos haciendo mejor. Pero se tiene que medir, todo se tiene que medir y todo se puede medir. Entonces, Estandarizar, ¿no? También los procesos. Eso es. Estandarizas, es decir, se tiene que hacer de esta manera y ahora cuando lo tengo estandarizado, mido que se está cumpliendo. Una vez que se está cumpliendo y me estoy moviendo en ese estándar, es cuando llega el momento de mejorar. Otro de los errores es, tienes picos de sierra en un proceso y te pones a mejorar. No, primero estabiliza lo que tienes. Y cuando lo tengas, ya mejoras. ¿Vale? Y no se trata muchas veces de, la gente tira de talonario, más que eso ya también se acabó. Ahora, ¿cómo vas a tirar de talonario si es que ahora el dinero pues, es un bien escaso, ¿no? Pues lo que tienes, intenta con la gente, con estas metodologías Agile, estandariza, mira que la gente lo está consiguiendo y luego haces pequeños incrementales, pequeños avances, que sería lo que te he dicho antes, el JA, ¿no? El SUJAR y el JA, incrementos, pequeñas mejoras o grandes mejoras, pero sobre el paradigma actual. Luego ya conseguirás el cambio de paradigma, pero primero a poquitines al merme. Esto es un poco lo que he visto en alguna publicación en redes sociales, lo del 1,01%, esta filosofía, ¿no? De que si tú elevas, claro, si tú elevas 1 a la enésima potencia te quedas en 1, pero si elevas 1,01, ahí Claro. ese 0,1% va incrementándose con el tiempo y ahí llegas a algo, claro. Ya. Sí. Y al revés, claro, si no llegas al 1, el 0,99 va bajando también, ¿no? Sí, sí. Sí, es conseguir ese 0,1. Eso es. No tirar tanto de talonario, sino ir pequeños cambios incrementales. O, por ejemplo, empresas, yo siempre recomiendo, antes de hacer cualquier cambio informático o lo que sea, primero hazlo de una forma, no te digo en papel, pero antes de meterte, no sé, en cualquier cambio, pruébalo primero, pruébalo pues en papel, mira con pequeños indicadores y luego ya irás al RP, al Business Intelligence, a lo que quieras, pero tenemos siempre la manía de decir, venga, tiro de talonario, que me venga una consultoría y me cambie esto. Pero si igual nadie lo ha pedido, ha sido alguien que lo ha pedido incluso por el poder que hemos dicho antes, para tener más poder y luego esa persona se desentiende de ello o ya no está en la empresa y dicen, otro cacharro más que tenemos aquí. Ya. Es difícil que realmente
pues esas herramientas que se intentan aplicar luego se implementen y haya un seguimiento, ¿no? Porque esto es un tema que a mí me interesa mucho en el tema, por ejemplo, de la gestión del cambio, ¿no? Y tu Ujú. experiencia como formador, como consultor, ¿cómo ves tú esto de, claro, tú haces una formación en una empresa, pero luego hasta qué punto luego eso se traduce en cambio o cuántas veces a lo mejor haría falta que esa formación continuase en el tiempo o que hubiese una supervisión desde fuera, una consultoría externa, ¿sabes? Porque esto que acabas de mencionar yo creo que es muy interesante para el campo de la formación de empresa. A mí lo que me gusta es eso, es cuando voy a una empresa y tiene un problema, primero mapearles el problema y decir, mira, tú crees que el problema está aquí y puede estar aquí, pero puede estar también aquí, aquí y aquí, ¿no? Entonces, el siguiente paso que hago es, porque es que lo he visto en el mundo de la consultoría, al final, muchas de las consultorías lo que te hacen es una caja negra, te dan algo, hay como dos modelos, yo he vivido dos modelos en el mundo de la consultoría, ¿no? Un modelo que es que va una empresa y la empresa te forma y a la vez que te forma te está diciendo que hagas cosas, pero que sea la propia empresa el que los haga, ¿vale? No el consultor, ese es un modelo. Y luego hay otro modelo que es que viene una empresa y te lo hace todo, ¿vale? El primer modelo es el mejor, ese es el mejor. ¿Por qué? Es, por ejemplo, el que yo viví, yo vivo en el mundo Lean porque en su día, cuando estaba en una empresa, cuando empecé a trabajar en esa empresa, vinieron unos consultores y utilizaban ese método. El método que era, ellos te iban formando lo que tenías que ir haciendo para eliminar el desperdicio y yo lo hacía. Entonces, el conocimiento que daba en mí, quedaba en la empresa, porque yo era de la empresa, ¿no? Y entonces sí iba subiendo, subiendo, y cuando ya lo alcanzaba se mantenía, ¿vale? El otro modelo, el que te viene uno de fuera a hacerlo, es verdad que la progresión es más rápida, subes más rápido arriba, pero luego cuando se van, baja enseguida, baja mucho, 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 mucho. ¿Vale? Entonces, ¿qué problema tiene el primer método también? Que el primer método, claro, hace falta recursos en la propia empresa. Yo en la empresa que estaba era una empresa grande, entonces tenían personas, había un departamento de mejora, ¿no? Donde estaba yo, entre otras personas. Claro, puede ser un híbrido también. Es decir, por eso yo quiero utilizar el híbrido, es decir, yo te formo, te digo cómo lo tienes que hacer, que luego quieres que te ayude, pero te ayudo, pero tienes que hacerlo tú, porque es que si no, sí, yo me voy a ir con una medallita aquí, porque eso va a subir un montón, pero luego cuando me vaya al de un año, va cayendo los meses y al de un año estás, no como al principio, pero estás entre la mitad del al principio y lo que podrías haber conseguido. Entonces, eso tampoco, yo creo que es un híbrido, ¿no? Ayuda a formar y que la gente lo ponga en marcha. Y tú hacer como, pues tutorizar, tirar de la mano. Muchas veces un consultor lo que hace es muchas veces meter el dedo, meter el dedo al ojo, ¿eh? Es decir, como ya le estás pagando una pasta al consultor, ya está la dirección siguiendo el proyecto, tal, oye, ¿cómo va? Entonces la gente también se pone un poco las pilas, ¿no? En ese sentido. Muchas veces es eso, el consultor, ahí estoy tirando piedras con mi tejado, pero realmente si somos igual de listos, igual que tontos que todos. Digamos que mi diferencial, ¿cuál es? Que como he estado en muchas empresas, al final, ¿qué hago? Pues cojo lo mejor de cada una y lo junto. Pero yo no he inventado nada, no he inventado la rueda, ¿eh? Tienes una visión también más libre, ¿no? Que si estuvieras dentro, porque dentro también estás condicionado y Total. tienes Sí, una visión más de conjunto, más plural, ¿no? sí, O sí. sea, que no tiene por qué ir a misa, pero obviamente, claro, no estás ahí sometido a los... Bueno, ellos tienen una parte que tú no tienes y tú tienes también una visión desde otro punto de vista, ¿no? Y ¿Y es, sabes qué se cumple ahí? Se cumple el refrán ese de nadie es profeta en su tierra. Cuando yo estaba consultor en la propia empresa, estaba ahí, para poner una idea en marcha me costaba un montón. Ahora que soy externo y voy con las ideas, vienes de fuera y dices, este lo sabe todo. Soy la misma persona con los mismos, bueno, no los mismos porque al final con más edad tienes más conocimiento, ¿no? Pero sí es verdad que ahora es mucho más fácil poner las cosas cuando vienes de fuera. Bueno, tienes también la posibilidad de que no estás sometido a lo mejor a las guerras que hablamos antes entre También, sí, departamentos, tienes sí, sí, o sea, esa libertad también, ¿no? sí, sí. Y es un tema muy interesante, ¿no? Todo esto de la psicología de las empresas. Se nos ha ido casi ya la hora que llevamos hablando, bueno, sin el casi prácticamente, ¿no? Antes de terminar, si te parece, no hemos llegado a definir, pero muy brevemente, las metodologías que me habías comentado para lo que es reducir el coste, porque yo creo que es lo que hemos venido hablando, si no he entendido mal, pero mm, si nos pudieras dar una explicación en qué consiste en lo que es el Lean, por ejemplo, aplicado a reducción de coste, y hablabas también de Things Flow,
Si Sí. de una forma muy breve, para terminar, si nos pudieras un poco definir esos temas. Sí, para reducir el gasto principalmente es atacar al desperdicio. Todas las empresas tienen desperdicios, todos. El mundo Lean define 7 desperdicios, yo diría que 7 más uno, porque hay uno que no definió el Lean y lo definió un tal Susaki, otro japonés, que es el potencial humano infravalorado, ¿no? El no utilizado, ¿no? Son 7 más uno, 8 desperdicios. Al final, ¿qué busca esto? Al final, el Lean Manufacturing, en gran resumen, es hacer lo que te he dicho, es un río. ¿Vale? Un río donde ese río lo que aporta es valor al cliente. Tienes que saber lo que el cliente necesita, el valor, ¿no? Busca flujo continuo, que sea continuo, siempre tirado, que se llama pool, no sea que sea el cliente el que te pide. Fabrica cuando te pide el cliente, no almacenes, ¿no? Y buscando la excelencia, ¿no? Y luego, juntando esto Lean, toda mi experiencia profesional ha sido en el mundo del Lean, pero fíjate qué paradoja se me daba. Yo cuando he trabajado en consultorías, o ahora tengo mi propia consultoría, me da cuenta que se da otro refrán, yo soy bastante refranero en ese sentido, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo. Y te explico por qué. Las consultoras van y atacan al desperdicio de las empresas, ¿vale? Y mejoras, ¿eh? Puedes mejorar entre un 20 en un año, ¿eh? Entre un 20 y un 50%, un 50 igual 2, 3 años, ¿vale? De productividad. Pero claro, dices, sí, estoy atacando al desperdicio de una empresa, pero luego tú como consultoría eres puro desperdicio. ¿Por qué? Vas allí a tomar datos claro, una cosa fundamental a la hora de saber el desperdicio es ver los tiempos de ciclo, el tiempo que se tarda en hacer cada cosa en cada proceso, ¿no? Entonces hay gente tomando tiempos, hay gente que crea ruido, porque ya ves a gente por ahí fuera externo tomando tiempos y la gente ya, permite la expresión, se acojona. Porque Ya dice, ya este ya la despedida. estás afectando al propio proceso que intentas evaluar. Es un poco Totalmente, como la teoría de totalmente. la teoría de la indeterminación, ¿no? De la física, ¿no? De que tú, si estás calculando la posición del electrón, ya estás moviendo al electrón, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. Entonces, con The Things Flow, ¿qué he querido crear? Es llevar el mundo de la consultoría tradicional a una plataforma. Es decir, todo el desperdicio que tienen las propias consultoras de tomar tiempos, de analizar, de luego decirte un roadmap para saber el camino que tienes que seguir, todo eso, no, lo que le aporta valor al cliente es el roadmap. Esto es lo que tienes que hacer para mejorar tu productividad. Todo lo demás es puro desperdicio. Claro, y cuando hay desperdicio, que son horas de consultor, reuniones, toma de datos, eso cuesta dinero. ¿Quién crees que paga la fiesta ahí? La fiesta la paga el cliente, ¿vale? Entonces, con Decisflow, que es una plataforma que lo que hace es una serie sensórica de Industria 4.0, tiene una serie sensórica, entonces los sensores van cogiendo información, la llevan a la nube, hay una computación en la nube basada en los principios Lean Manufacturing y al final, al de 3, 4 meses, el cliente tiene el roadmap. Mira, esto es lo que tienes que hacer. Te has ahorrado pues, horas de consultor, etcétera. Porque además, a veces que los consultores tienen mala fama, algunas seguro que con razón. Yo en los últimos proyectos que estaba haciendo en La Rioja, por ejemplo, en La Rioja estaban muy quemados con los consultores, porque ya hace años fueron las Big Four, las grandes consultoras, hicieron a veces son como muy de estado del arte, ¿no? Te hacen estado del arte, unos PowerPoint que la verdad es que son preciosos, súper bonitos, tienen una categoría brutal para copiar, ¿no? Pero no hay chicha, no hay chicha por debajo, ¿no? La gente cuando pone pasta, y además que cuesta dinero, ¿eh? Porque las horas de los consultores son caras. Entonces digo, mira, ¿cómo puedo hacer para algo que me gusta, que es el Lean? Y algo que también me gusta, que es el tema de la digitalización, etcétera, lo he juntado. ¿Vale? ¿Para qué? Para que sobre todo las pymes, que son las empresas que al final tú te viene una consultora y te dice, mira, yo te puedo mejorar la productividad un 20%, que eso es muchísimo ya, pero te va a costar 50.000 euros. Y dices, joder, es que 50.000 euros, además con lo que he oído estos de los PowerPoint, y le tira para atrás. Entonces, yo que digo, no, mira, toma esto, te lo dejo gratis, pruébalo. Yo no quiero darte nada, no quiero venderte cosas que no quieras. Lo pruebas. ¿Que te gusta? Te lo quedas a un precio totalmente democrático. ¿Que no te gusta? Me lo devuelves, pero así. ¿Y por qué para pymes? Porque a las grandes es un océano rojo. Ahí lo que he creado ya existe realmente. Yo ahora tengo alguna parte más diferencial, pero ya existen muchos software de este tipo, ¿no? Pero digo, el océano rojo para los grandes, para el IBM de turno y tal. Yo me quedo con el océano azul, estas pequeñas empresas, que al final es el tejido empresarial de este país, las pequeñas empresas, ¿no? Ya. Y eso vendría a ser un poco una plataforma digital donde puedes mejorar tu productividad de un 20 a un 50% de una forma totalmente democratizada, con
y dices, "Joy, ¿cómo puede esta persona hacer esto?". Bueno, porque utilizo la tecnología actual. Yo he trabajado en empresas que tenían sus propios sistemas, ¿no? De este tipo de monitorización, Gmaus, MES, que se llaman así, ¿no? Pero realmente crean ellos el propio software. Digo, ¿pero para qué voy a crear yo la rueda si ya existe? El otro día, si quieres, hablaremos, pero cuando yo cojo esa información y la computo bajo principios Lean, ¿cómo la monitorizo? ¿Cómo hago indicadores con lo que hemos hablado, que es fundamental tener buenos indicadores? Pues utilizo herramientas de Business Intelligence, como el Power BI de Microsoft, que ya están. ¿Para qué voy a inventar la rueda si la rueda está y nadie o muy poca gente podrá competir contra un Microsoft? Vale, estas Claro, empresas que tendrán, yo en la empresa que trabajé antes tenían 100 tíos ahí trabajando en esto. Pero ¿para qué voy a tener yo unos costes fijos de 100 tíos cuando tengo Microsoft? Todo Microsoft es para mí. O sea, si es que lo tengo para un precio democrático, tengo todas las herramientas de Microsoft. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Que las empresas se tienen que estar dando cuenta que los costes fijos que tienen, que antes se los repercutían al cliente, el cliente va a decir, no, no, yo no pago la fiesta, majo. Si tú quieres ser competitivo, yo a mí cuando hablo de costes fijos me entra urticaria. Yo odio los costes fijos. Yo prefiero pagar más, pero en costes variables. Si no vendo, no pago. Si vendo, pago más. Pero claro. Eso creo que cualquier empresario que compra esa idea, porque al fin y al cabo tú lo que quieres es costes sostenibles en el tiempo, no, sí, no lanzarte a una piscina sin saber si hay agua. Claro, es así. y más ahora que mañana lo que hoy te damos como hecho, no sé, la electricidad sale de saltos de agua. Bueno, eso es hoy. Mañana igual la electricidad sale, no sé, de la luna, por decir, de la radiación de la luna, ¿no? Claro. Mm, Bueno, esto creo que nos da para mucho, porque ya ves que a mí esta hora se me ha pasado volando. Todo lo sí, que has comentado me parece muy interesante y me gustaría profundizar en más cosas, pero yo creo que es bueno que paremos y luego en otra ocasión avanzar más. Si a ti te apetece dedicarle otra hora a esto, perfecto. por mí sería, vamos, yo encantado. Y podemos tratar temas que se nos han quedado fuera, como el tema de generar ingresos, ¿no? Que nos quedaría pendiente y, bueno, a lo mejor ampliar alguno de los temas que hemos tocado hoy. Mm. Pero bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido apasionante. Y eso, que Alberto, que te mandaremos copia del vídeo para que lo veas antes de publicarlo, pero vamos, que esto va a nuestro canal de YouTube. Perfecto. Oye, muchas gracias, Martina. Es muy agradable hablar contigo. Me ha encantado. Me ha encantado.